Buenos días, en este video les vamos a hablar sobre el metabolismo de lípidos y proteínas. Este video está a cargo de mi persona Alexandra Giraldo Shermans, Laura Sofía Guevara Cortés y María José Pérez Ramírez. Bueno, hablando sobre el transporte de lípidos, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los lípidos, como los triglicéridos, son moléculas apolares y por lo tanto son muy hidrófobas, es decir, que no se disuelven en agua. Estas, para ser transportadas en la sangre, que es un medio acuoso, en primer lugar se deben aumentar su hidrosolubilidad mediante la combinación de proteínas formadas con el hígado y el intestino. En consecuencia de esto, estas combinaciones de lípidos y proteínas se denominan lipoproteínas, que son partículas esféricas cubiertas por una capa externa de proteínas, fosfolípidos y colesterol, que rodean el núcleo interno de triglicéridos y otros lípidos. También existen una cubierta de proteínas que es externa, que son las apoproteínas, y a estas se le designan con las letras A, B, C, D y E, y además con un número. Estas no solo solubilizan las lipoproteínas en los líquidos corporales, sino que además cada apoproteína pues cumple funciones específicas y tiene también diferentes funciones, pero entre todas estas tiene primero en común que funcionan como vehículos de transporte, ya que movilizan y recogen los lípidos para que estos estén disponibles cuando las células los necesitan. Y segundo, retiran de la circulación los lípidos cuando éstas ya no los necesitan. Hablando sobre su clasificación, la clasificación de las lipoproteínas, tenemos que tener en cuenta que las lipoproteínas se clasifican y se nombran de acuerdo a su densidad, que varía en la función de la cantidad de los lípidos. Por ejemplo, algunas que tienen baja densidad y otras que tienen alta densidad. Entonces, las cuatro clases principales de lipoproteínas, primero son los kilomicrones, las segundas, que son de muy baja densidad son las VLDL, y hay otras lipoproteínas también de baja densidad que son las LDL, y las de alta densidad las llamamos HDL. Y tenemos que tener en cuenta de que existe un transporte de ácidos grasos unidos a la albúmina sérica, pero el sistema de las lipoproteínas permite transportar mayores cantidades de ácidos grasos que la albúmina. Y como dijimos anteriormente, pues los ácidos grasos se empaquetan en forma de triglicéridos, y como los lípidos no polares ocupan el interior de las lipoproteínas en grandes cantidades, en cambio el transporte de ácidos grasos por albúmina solo permite el transporte de ácidos grasos que se adhieran a la misma externamente, por lo cual su cantidad es mucho más limitada. Hablando sobre el transporte de las lipoproteínas, pues tenemos primero el transporte pues, de los kilomicrones. El transporte de los kilomicrones funciona pues, de la siguiente manera. Los kilomicrones, que son ricos en triglicéridos, que se forman en la glucosa de las células epiteliales del intestino delgado, transportan lípidos a la dieta y al tejido adiposo pues, para su almacenamiento. Tenemos que tener en cuenta que los kilomicrones pues, contienen del 1 al 2% de proteínas, 85% de triglicéridos, y 7% de fosfolípidos y de 6 a 7% de colesterol. Bueno, los kilomicrones pues tienen una cantidad pequeña de vitaminas liposolubles que están en la linfa. Estas pasan a los capilares y es ahí donde estos kilomicrones pues van a sufrir una hidrólisis de los triglicéridos por efecto de una enzima que se llama la lipoproteína lipasa. Esta lo que hace pues es romper el triglicérido y rompe los enlaces de glicerol con los ácidos grasos, y al liberarlos el glicerol vuelve al hígado para hacer gluconeogénesis y formar de nuevo glucosa. Y los ácidos grasos libres que quedan primero pues tienen dos opciones: se pueden ir al tejido adiposo para ser almacenados como triglicéridos, o pueden ser transportados a la sangre por la albúmina sérica a los tejidos periféricos, en donde van a experimentar una beta oxidación. De esta hidrólisis de los kilomicrones quedan unos remanentes del kilomicrón
que tienen colesterol en su estructura y esos remanentes viajan al hígado, en donde pueden volver a ser procesados. El hígado también los puede utilizar para una síntesis de lípidos y colesterol. Hablando sobre el transporte ya de las VLDL, tenemos de que el hígado, después de producir las VLDL, contiene sobre todo lípidos endógenos. ¿Qué significa endógenos? Pues que son formados en el cuerpo. Las VLL pues contienen alrededor de 10% de proteínas, 50% de triglicéridos, 20% de fosfolípidos y 20% de colesterol. Además, pues las VLL transportan triglicéridos sintetizados en los hepatocitos para su almacenamiento en los adipocitos. El transporte de las VLL funciona pues de la siguiente manera. Estas van a los capilares, en donde también van a experimentar una hidrólisis, que es como el mismo proceso que mencionamos con los kilomicrones. Esta hidrólisis de las VLL también va a producir unos remanentes, que son unas lipoproteínas de baja densidad, de densidad intermedia, que son las IDL, que son las que vamos a hablar próximamente, que también regresan al hígado para ser posteriormente procesadas. Entonces, antes de hablar de las LDL, pues vamos a hablar un poco de las IDL. Las IDL dan origen a las LDL. Entonces hay que mencionar pues que estas IDL también pueden dar origen pues a las lipoproteínas LDL, que son también ricas en colesterol, que contienen un 25% de proteínas, 5% de triglicéridos, 20% de fosfolípidos y 50% de colesterol. Estas transportan acerca del 75% del colesterol sanguíneo y lo transfieren a las células para el uso de la reparación de las membranas. Bueno, ya hablando sobre el transporte de las LDL, este funciona pues de la siguiente manera. Entonces las LDL pues contienen una sola proteína que se llama la ApoB100, que se une a unos receptores de LDL en la membrana plasmática y permite que las LDL puedan ingresar en las células por endocitosis mediada por unos receptores. Ya cuando esta está dentro de la célula, la LDL se degrada y el colesterol se libera para ser utilizado según las necesidades celulares. Una vez también que la célula pues tiene suficiente colesterol para sus actividades, un sistema de retroalimentación negativa inhibe la síntesis celular de nuevos receptores de LDL. En caso de que tengamos una concentración de LDL excesiva, también pues se deposita colesterol dentro y también alrededor de las fibras musculares lisas de las arterias, y se forman unas placas lipídicas que aumentan el riesgo de la enfermedad arterial coronaria. Por esta razón es que dicen que el colesterol de las LDL es llamado como el colesterol malo, porque algunas personas tienen como pocos receptores de LDL en sus células y extraen LDL de la sangre de una manera un poco eficiente, y como consecuencia pues sus niveles plasmáticos de LDL pues obviamente van a aumentar y van a ser anormales. Bueno, hablando sobre el transporte de las HDL, tenemos de que estas contienen del 40 al 45% de proteínas, de un 5 a un 10% de triglicéridos y 30% de fosfolípidos y también un 20% de colesterol. Estas eliminan pues el exceso de colesterol en las células y la sangre y lo transportan hacia el hígado para su eliminación. Como las HDL pues previenen la acumulación de colesterol en la sangre y también un alto nivel de HDL se asocia con una disminución a la enfermedad coronaria, es por eso que este es nombrado como el colesterol bueno. Ya hablando sobre los lípidos hepáticos, tenemos de que las funciones principales del hígado en el metabolismo lipídico son: primero, pues descomponer los ácidos grasos en compuestos más pequeños para su aprovechamiento energético. Segundo, pues sintetizar triglicéridos principalmente a partir de los hidratos de carbono, pero también en menor grado a las proteínas. Y también sintetizar otros lípidos a partir de ácidos grasos, en especial del colesterol y los fosfolípidos. También tenemos que tener en cuenta de que el hígado pues almacena grandes cantidades de triglicéridos. En
en las primeras fases del ayuno, en diabetes mellitus y en cualquier otro estado pues en el que se use rápidamente la grasa en lugar de los hidratos de carbono para obtener pues energía. En estas condiciones tenemos que tener en cuenta que se movilizan grandes cantidades de triglicéridos desde el tejido adiposo. Estos se transforman en ácidos grasos libres por la sangre y se depositan de nuevo como triglicéridos en el hígado, donde comienza gran parte de la descomposición inicial de la grasa. Y de este modo, en condiciones fisiológicas normales, la cantidad total de triglicéridos en el hígado está determinada en gran medida por la tasa global de su utilización energética. También hablando sobre la célula hepática, tenemos que tener en cuenta de que además de los triglicéridos, esta contiene grandes cantidades de fosfolípidos y de colesterol, y que el hígado sintetiza continuamente. Además, pues los hepatocitos son capaces de desaturar los ácidos grasos que las células de las células de otros tejidos, de manera de que los triglicéridos hepáticos se encuentren normalmente mucho más insaturados que en el tejido adiposo. Y esta capacidad del hígado pues para desaturar ácidos grasos viene de una importancia funcional de todos los tejidos del cuerpo, ya que muchos componentes estructurales de todas las células contienen cantidades razonables de grasas insaturadas. Y su fuente principal es el hígado. Además, una desaturación la realiza una llamada deshidrogenasa de las células hepáticas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la hidrólisis de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. El primer paso que sucede es que en el uso energético de los triglicéridos, el uso energético de los triglicéridos es su hidrólisis en ácidos grasos y glicerol. Después de esto, pues los ácidos grasos y el glicerol son transportados por la sangre a los tejidos activos, donde se oxidan para dar energía. Y casi todas las células, con algunas excepciones también, como el tejido cerebral y los eritrocitos, pueden utilizar los ácidos grasos con fines energéticos. Además, también el glicerol, al entrar al tejido activo, se transforma de inmediato por la acción de enzimas intracelulares en glicerol 3-fosfato, que sigue la vía glucolítica de degradación de la glucosa para proveer energía. Y para proveer energía de los ácidos grasos, estos requieren un procesamiento posterior en las mitocondrias. Bueno, ahora vamos a hablar del metabolismo de los ácidos grasos en sí. Entonces, primero tenemos la entrada de los ácidos grasos a las mitocondrias, donde sucede la degradación y la oxidación de estos ácidos grasos, y por lo tanto es el primer paso para utilizar los ácidos grasos sería su transporte a las mitocondrias. Para esto utilizamos un transportador llamado carnitina, y una vez están los ácidos grasos dentro de la mitocondria, el ácido graso se separa de la carnitina y después se descompone y se oxida, como veremos más adelante. Entonces tenemos una descomposición de los ácidos grasos en acetilcoenzima A por la beta-oxidación. Entonces los ácidos grasos se descomponen en las mitocondrias mediante la liberación sucesiva de fragmentos de 2 carbonos en forma de acetilcoenzima A. Y este proceso de degradación es conocido como la beta-oxidación de los ácidos grasos, de la cual hablaremos en este momento más a profundidad. Entonces, la oxidación mitocondrial de los ácidos grasos, es decir, la beta-oxidación mitocondrial, es el proceso mayoritario de la oxidación y de fuente de energía para el músculo. Esto sucede principalmente durante el ejercicio prolongado, cuando escasea la glucosa. En el hígado, la oxidación sirve para obtener energía para otros procesos, como es la gluconeogénesis, y para producir cuerpos cetónicos, los cuales son exportados a los tejidos y consumidos pues cuando hay escasez de glucosa. Principalmente el cerebro es el que los requiere. Los ácidos grasos penetran las mitocondrias y estos se enlazan a la coenzima A en la membrana mitocondrial externa, lo que supone que se activan. Una vez activados, son transportados
como derivados de la carnitina hasta la parte interna de la membrana mitocondrial, y una vez allí sufren un proceso de oxidación, pues ya más propiamente dicho, y la incorporación de un grupo tiol que facilita después su degradación. Entonces, los ácidos grasos de cadena inferior a 12 carbonos, que son considerados de cadena media y corta, no necesitan de la carnitina. Y la carnitina entra en los tejidos gracias a un transportador denominado OCTN2, y el transportador pues se encuentra en muchos tejidos y en el riñón. La oxidación, denominada beta-oxidación por tener lugar en el segundo carbono, contando pues desde el grupo carbonilo, tiene lugar por una acción consecutiva de varias enzimas que primero provocan una deshidrogenación que conduce a la formación de un doble enlace, después una deshidratación del doble enlace, originando un grupo de hidroxilo y pues posteriormente otra deshidrogenación que genera un segundo grupo ceto y finalmente la ruptura de los dos grupos cetos continuos. Bueno, la deshidrogenación de los ácidos grasos de cadena larga se lleva a cabo por 4 enzimas, pues según el tamaño del ácido graso. Bueno, entonces el resultado de la beta-oxidación es un ácido graso con 2 átomos de carbono menos y una molécula de acetil-CoA. Este proceso se repite hasta que finalmente todo el ácido graso se rompe en unidades de acetil-CoA. En el caso, bueno, entonces los ácidos grasos insaturados sufren una serie de reacciones adicionales que permiten el movimiento de los dobles enlaces y permitiendo que de esta forma puedan ser atacados por las enzimas de la beta-oxidación. Entonces, las moléculas de acetil-CoA formadas mediante la beta-oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias entran de inmediato al ciclo de Krebs para formar ácido cítrico. Entonces, de este modo, la degradación inicial de los ácidos grasos a acetil-CoA, su destino final es el mismo que el del acetil-CoA formado a partir del ácido pirúvico durante el metabolismo de la glucosa. Entonces, ya luego tenemos una oxidación microsomal. La oxidación mitocondrial es la principal que existe, aunque también se oxidan ácidos grasos en los microsomas e incluso en el citoplasma celular. A diferencia de lo que ocurre en la mitocondria, aquí la beta-oxidación que ocurre la oxidación es en el tercer carbono, contando desde el carbonilo. El resultado es una serie de ácidos di e hidroxicarboxílicos que terminan por oxidarse en el peroxisoma. Por nombrar algunos, entre estos ácidos se encuentra el ácido adípico, que aparecen aumentados en el plasma y en la orina por la beta-oxidación, porque la beta-oxidación está sobresaturada. Esto puede ocurrir en ciertas patologías. Entonces ya también tenemos una oxidación en los peroxisomas. A ver, los peroxisomas son unos orgánulos subcelulares de forma esférica redonda que están rodeados de una única membrana y no tienen estructuras internas. Contienen muchas enzimas hidrolíticas y se encuentran presentes y de forma abundante en los tejidos que sintetizan lípidos. Los peroxisomas pueden oxidar ácidos grasos de cadenas muy largas, pero no pueden sintetizar los de cadenas cortas. No pueden oxidar, los de cadena corta. A estos de cadena corta nos referimos a los de menos de 8 carbonos, que tienen que ser transferidos a las mitocondrias para su oxidación. Participan también en la oxidación de los ácidos grasos insaturados y poliinsaturados y en las de las prostaglandinas y otros eicosanoides. Por otra parte, es muy destacable su capacidad para oxidar ácidos grasos ramificados
como el ácido fitánico. Y otra función importante que cumplen es en la formación de ácidos biliares por oxidación de la cadena lateral del colesterol, como si se tratara de un ácido graso. Bueno, la beta-oxidación tiene lugar por acortamiento de unidades de 2 carbonos como en la mitocondria, pero existen diferencias notables. Una de ellas es que no es necesaria la carnitina para la entrada de los ácidos grasos. Bueno, otra diferencia importante con la oxidación mitocondrial es que la oxidación en los peroxisomas no genera ATP, sino que se disipa en otra forma de calor. Bueno, ahora pasaremos a hablar del metabolismo de los cuerpos cetónicos. Entonces, los cuerpos cetónicos son acetoacetato y hidroxibutirato. El nombre de estos viene por la transformación del acetato en acetona de forma espontánea o inducida enzimáticamente. Se sintetizan a partir de unidades de 2 carbonos que se producen de la degradación de ácidos grasos o de la oxidación de algunos aminoácidos, como lo son la fenilalanina, la tirosina, la lisina, la isolisina y el triptófano. Bueno, entonces la cetogénesis ocurre cuando las unidades de acetilo no pueden introducirse en el ciclo del ácido cítrico, es decir, el ciclo de Krebs. Entonces los cuerpos cetónicos se producen cuando la degradación de los ácidos grasos no puede completarse, ya sea porque la cantidad de ácidos grasos que se oxida es enorme o porque falta glucosa. La falta de glucosa lo que hace es originar una disminución de oxalacetato, tanto porque no se sintetiza como porque no se gasta para la gluconeogénesis. La falta de glucosa también lo que hace es activar como los ácidos grasos para que hagan degradación hasta acetil-CoA. Entonces, el hígado carece de las enzimas capaces de transformar el acetoacetato en acetoacetil-CoA y por lo tanto el acetoacetato o el hidroxibutirato que se forma por reducción se van a la sangre. Por el contrario, los tejidos periféricos sí poseen la transferasa necesaria para consumir estos cuerpos cetónicos, pero no las enzimas necesarias para su formación. Por ello puede decirse que los cuerpos cetónicos se producen en el hígado y se consumen en los tejidos periféricos. Aunque el uso de los cuerpos cetónicos es mayormente energético, hay que resaltar que los cuerpos cetónicos también sirven para la síntesis de ácidos grasos y colesterol. Entonces, el consumo es importante en el músculo esquelético y en la corteza renal. El consumo de cuerpos cetónicos por el cerebro puede ser muy importante, pues cuando vemos escasez grande de glucosa. Normalmente el cerebro utiliza glucosa, pero en el ayuno prolongado no es posible y él reserva esa glucosa. Bueno, la síntesis de los ácidos grasos. El hígado es el principal productor de ácidos grasos y la síntesis de ácidos grasos pues tiene lugar en el citoplasma. Y sus intermediarios se asocian a una proteína transportadora denominada ACP, lo que permite pues manipular estos compuestos lipídicos en medios acuosos. El ácido graso se construye por la adición secuencial de unidades de 2 átomos de carbono. Los procesos como fundamentales son la fusión con la descarboxilación de malonil-CoA y acetilo para originar acetoacetilo, la reducción, deshidratación y pues posterior reducción para originar butirilo. Este proceso termina con la biosíntesis del palmitato, la elongación y luego la elongación, así como pues la inserción de dobles enlaces que se lleva a cabo pues por otros sistemas enzimáticos. Y por último tenemos el metabolismo del colesterol.
Entonces, a diferencia de los otros lípidos, el colesterol no se descompone en sus elementos, es decir, que no se destruye. Este hecho tiene una enorme importancia en la génesis del ateroma, que es la formación de placas lipídicas. Bueno, entonces tenemos una síntesis de colesterol. La mayoría de los tejidos tienen la capacidad para sintetizar colesterol. No obstante, el hígado es el suministrador de colesterol a los tejidos a través de las lipoproteínas. La entrada de colesterol a los tejidos reprime la síntesis en los tejidos periféricos. En el hígado también se produce una inhibición de la síntesis con la entrada de colesterol exógeno, es decir, el que viene de la dieta, formando parte fundamental también de los remanentes de kilomicrón. Por lo tanto, el hígado se convierte como en el que determina las necesidades del colesterol para todo el organismo y el que activa su síntesis solo cuando el aporte dietario no cubre las necesidades. Teniendo en cuenta el enorme gasto de síntesis, con lo que se produce como un considerable ahorro energético. También hay que decir que el hígado es el principal órgano donde se excreta. La síntesis de colesterol, a grandes rasgos, tiene lugar a partir del mismo sistema donde inicia la síntesis de cuerpos cetónicos, que es el complejo enzimático HMG-CoA. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Ahora que terminamos de hablar sobre el metabolismo de los lípidos, vamos a entrar a conocer el metabolismo de proteínas. Vamos a decirlo muy general, explicando muy bien los procesos que se dan, pero omitiendo un poco su parte bioquímica. Bueno, entonces ya como conocemos el proceso de la digestión y absorción de las proteínas, vamos a encontrarnos con su metabolismo, que va a ser un conjunto de procesos bioquímicos que ocurren dentro y fuera de la célula, con el fin de obtener energía y eliminar sustancias tóxicas para nuestro organismo. Ya comprendiendo esto, pues el metabolismo de las proteínas va a constar de unos procesos muy importantes de los que hablaremos pues a lo largo de la presentación. Debemos tener en cuenta que los materiales obtenidos luego de la digestión y la absorción son los aminoácidos libres, los dipéptidos y los tripéptidos. Estos pueden provenir o de proteínas exógenas que provienen de la dieta, de los cetoácidos precursores, que son los que van a sufrir de biosíntesis para volverse aminoácidos, y también por proteínas endógenas, que van a ser las que van a pasar por el proceso de proteólisis. Estos aminoácidos pues van a tener destinos diferentes dependiendo de las necesidades del organismo. Estos pueden ir a sintetizar proteínas, pueden sintetizar biomoléculas como hormonas o neurotransmisores, o también sufrir catabolismo, donde se obtiene un grupo amonio o una cadena carbonada, que lo veremos más adelante porque tiene varias rutas. Ahora hablaremos de dos procesos importantes, que es la transaminación y la desaminación. Dentro de la transaminación vamos a conocer que, esta es una reacción química, y en estas reacciones va a ocurrir una transferencia de un grupo amino desde un alfa aminoácido donador a un alfa cetoácido receptor, con el fin de que se va a obtener un nuevo aminoácido, como vemos por ejemplo en la imagen, que pues se ve el proceso de transaminación. Estas reacciones debemos tener en cuenta que van a ser mediadas por unas enzimas correspondientes, y estas se llaman las aminotransferasas o transaminasas, las cuales están presentes en el citosol y también en la mitocondria de la célula. Ya dentro del proceso de la desaminación, este va a ser un proceso, podemos decir, catabólico, porque pues se va a dar como que se va a quitar el grupo amino del aminoácido, y de esta reacción va a quedar el grupo amino libre, y que es el ion amonio, y la cadena carbonatada, que conocemos como el cetoácido. Estas reacciones van a ser mediadas por la enzima desaminasa, y es importante recordar que de esta reacción se va a obtener energía en forma de NADH. Los productos de esta reacción van a ser entonces el amoníaco,
que va a pasar a ser aminoácidos no esenciales, también glutamina o el ciclo de la urea, y el esqueleto carbonado, que va a ser parte para entrar luego a la gluconeogénesis. Bueno, ya sabiendo esto, se entra a ver lo que conocemos como el catabolismo de los aminoácidos, que también se conoce como la degradación oxidativa. Aquí lo que pasa es que los aminoácidos se van a dividir en dos grupos, y pues dependiendo de cómo entran al ciclo de Krebs, se va a entender qué va a ser lo que producen. Como vemos el lema, vamos a tener los aminoácidos cetogénicos, que van a ser los que producen cuerpos cetónicos, y los aminoácidos glucogénicos, que van a ser los que producen glucosa. Aquí vemos como el ciclo de Krebs y pues también digamos los tipos de aminoácidos que podemos ver en la tablita, como la leucina, lisina, entre otros, pues son bastantes. Entonces aquí en la imagen podemos ver cómo entran al ciclo de Krebs y cómo van a convertirse en glucosa o en cuerpos cetónicos. Ya luego vamos a hablar, digamos, de la división que se hace del grupo amonio y pues también del esqueleto carbonado. Y este amoníaco lo que va a hacer es que va a entrar al ciclo de la urea. Entonces, en el ciclo de la urea, el amoníaco vamos a tener que es una sustancia tóxica para nuestro organismo, y por eso pues se necesita metabolizar con el fin de poder desecharlo o crear nuevos compuestos nitrogenados que necesitamos en el organismo. Este ciclo va a consistir en que el amoníaco va a unirse al dióxido de carbono con el fin de entrar a un ciclo de reacciones químicas que ocurren dentro de la mitocondria con sus respectivas enzimas. Esto se va a llevar a cabo, muy importante saberlo, en el hígado, y se va a formar la urea, que va a llegar a la orina, donde finalmente se va a desechar. Ya por último, vamos a conocer el metabolismo de proteínas en el músculo, y este se va a dar en casos de ejercicio extenuante. ¿Por qué? Porque pues cuando uno hace ejercicio extenuante necesita mayores cantidades de energía, entonces se van a utilizar las proteínas del músculo. Entonces del músculo vamos a obtener aminoácidos y amoníaco, que como vimos anteriormente, pues el amoníaco se va al ciclo de la urea y los aminoácidos se van a usar. Entonces estos aminoácidos obtenidos van a formar los cetoácidos para entrar al ciclo de Krebs, como vimos anteriormente, que pues entran de manera diferente, algunos a crear glucosa, otros a crear cuerpos cetónicos, o hay otros pues que se van a ir para una vía o para la otra, o sea que tienen la capacidad de crear tanto cuerpos cetónicos como glucosa. Bueno, entonces estos se van a unir al glutamato para formar glutamina, que es un indicador de desgaste muscular que ocurre en el organismo. También a su vez, cuando ocurre este proceso, se va a formar la alanina, y los dos van a ser muy importantes al momento de formar glucógeno, que es como reservamos la glucosa. Y esto es lo que debemos saber en general sobre el metabolismo de proteínas. Muchas gracias.